En Génesis capítulo 11. Capítulo 11 de Génesis. Y ya vamos un poquito adelantados. Y vamos a observar otra historia tan interesante que también de la misma manera, no solo como el arca de Noé, que solamente los creyentes la conocen, sino también el mundo lo conoce, la historia. Esta famosa Torre de Babel, no es la Torre Eiffel de allá en Italia, es la Torre de Babel. Y vamos a observar esta historia tan interesante también, y quizás también poderlo nosotros aplicarlo a nuestra vida. Y para entender este capítulo 11, vamos a dividir este capítulo en dos partes. La primera parte de la Torre de Babel vamos a encontrar del versículo 1 al 9. La Torre de Babel, esa famosa e interesante historia. La segunda parte vamos a ver la línea o la genealogía, si lo puedes decir así, de Adán a través de Sem hasta también este nombre que ustedes conocen y es muy nombrado no solamente por el pueblo de Israel, el pueblo judío, sino también nosotros como cristianos. El nombre de Abraham, del versículo 10 al 32. La línea de Adán a través de Sem hasta Abraham, versículo 10 al 32. Y bien, vamos a comenzar versículo 11. Del versículo 1 al 4 vamos a ver el primer segmento, una torre en la tierra de Sinar. Y dice así, leyendo de la Reina Valera 60, dice, versículo 1, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron del oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Ahora, versículo 1 dice que solamente había una sola lengua y unas mismas palabras. Qué fácil, ¿no? Todos se podían comunicar. No había traductores en ese entonces. Solamente había una sola lengua y unas mismas palabras. ¿Y qué pasó? Entonces dice que salieron del oriente y hallaron una llanura en la tierra de este lugar llamado Sinar. Y una vez que la hallaron, se establecieron allí. Entonces los descendientes siguieron el comando que Dios les dio. Se multiplicaron desde el tiempo del arca y se unieron para construir una ciudad y la torre, en rebelión contra el mandamiento de Dios para esparcirse sobre la tierra. Ahora, versículo 3 dice, y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo en fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. No solamente se multiplicaron, no solamente llegaron al lugar de Sinar para establecerse, pero también dice aquí el versículo 3 que unos a otros dijeron, vamos a hacer ¿qué? Ladrillo y cozámoslo en fuego. Ahora, si ustedes se dan cuenta, aquí están reemplazando el ladrillo, ¿por qué? Por la piedra. Ahora, observen esto. Se dice que usando ladrillo cocido y asfalto en lugar de mezcla, los hombres construyeron una torre que era a la vez fuerte y algo más interesante, que era resistente al agua. Ahora pónganse a pensar, acaban de sufrir un diluvio. Están aquí construyendo una torre fuerte y resistente al agua. Es otra buena observación que podamos estar ahí. Ahora, así como Noé utilizó el mismo material en la impermeabilización del arca, que nosotros podemos ver en Génesis 6:14,
Y aún así más tarde, más adelante, nosotros vamos a ver cómo la madre de Moisés también utilizó el mismo material en la impermeabilización de la canasta de Moisés. Éxodo 2 y 3, versículo 3. De la misma manera, ellos están tratando de edificar esta torre resistente al agua. El versículo 4 dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagamos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Ahora, ¿qué es lo que está pasando aquí? Aparentemente todo se ve bien. Hay una unidad, ¿no lo creen? Y después se multiplicaron, fueron a Sinar, se establecieron y comenzaron a sacar este ladrillo hecho por hombre y han reemplazado la piedra. Quizás si nosotros pensamos, bueno, todo está bien, ya todo está avanzando, la tecnología está avanzando, ya no es piedra, ya no es hombre de las cavernas, ya se está formando el ladrillo. Pero el versículo 4 dice: y dijeron, y aquí están los problemas, vamos, es una invitación, edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo. Ahí están empezando ya los problemillas. Y hagamos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Ahora el hombre construye ladrillos, Dios utiliza piedras. Interesante. ¿Qué es lo que pasa con un ladrillo cuando se elabora? Un ladrillo puede sufrir desgastes y poder quebrarse. Pero lo interesante es que Dios utiliza piedras. Y algo más interesante es que yo puedo encontrar en Primera de Reyes 6:7 este pasaje. Escuchen esto, dice: y cuando se edificó la casa, la fabricaron de piedras que traían ya acabadas, de tal manera que cuando la edificaban, ni martillos ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. Algo tan interesante cuando ustedes y nosotros observamos la elaboración del templo de Dios. Se dice que fue hecho de piedra. Y lo más interesante es que cuando vemos esta elaboración de este templo hecho de piedra, se dice que las piedras estaban tan justas que ni un cuchillo podría atravesar sobre él. Qué perfecto es eso, ¿no? Ahora, no sé si realmente tú has sido albañil o has construido una casa. Y más en México usan los ladrillos, ¿no? Yo estudié un poquito de arquitectura y me decían que el ladrillo pesado es para el primer piso, el ladrillo ligero es para el segundo piso, ¿no? Y tiene sus técnicas cada elaboración de una casa. No es como aquí que se usa la pura madera, ¿no? Allá se tiene que usar el ladrillo, ¿no? Y los tabiques son pesados. Ahora imagínense la piedra. Dice que Dios utiliza la piedra. En Primera de Reyes, capítulo 6:7, dice que se edificó la casa y la fabricaron de piedra, no de ladrillo. Ahora lo más interesante también es que se dice que ni martillos ni hacha se oyeron en la casa. Vemos la paz que pudiera verse en ese lugar, ¿no? No sé si ustedes han ido a un lugar donde están construyendo una casa, ¿no? Todos los golpes de los martillos, ¿no? Y tantas cosas, ruidos que se pueden escuchar. Sin embargo, aquí se dice que la casa de Dios fue hecha de piedra y que cada piedra se unía tan pegadita, ¿no? Que no se podía pasar ni siquiera un cuchillo. Pero de la misma manera aquí el hombre edifica sobre el ladrillo. Ahora, me gustaría observar un poquito más este pasaje. Y nosotros vamos a ver dos características
cuando el hombre edifica su vida sin Dios. Aquí en Génesis capítulo 11, en la primera parte vamos a aprender cuando nosotros edificamos nuestra vida sin Dios. Y vamos a ver dos características que sobresale en esa persona que construye su vida sin Dios. Y lo vamos a observar en este versículo 4. La número 1, cuando el hombre edifica su vida sin Dios, es, número 1, rebelde. Aquí el versículo 4 dice, vamos, edifiquemos una ciudad. Aquí está la invitación a edificar. La invitación del hombre. Aquí el material y el corazón edificado por el hombre que no perdura y que sufre grietas con el paso del tiempo. Interesante. Ese hombre rebelde, ese hombre necio que no quiere escuchar de Dios y que quiere edificar sobre el ladrillo. Cuando el hombre edifica su vida sin Dios, número 2, es incrédulo. Aquí dice, cuya cúspide llegue al cielo y hagamos un nombre. Una torre a prueba de agua es evidencia que se hizo. ¿Para qué? ¿Se han puesto a pensar? ¿Para qué se ha hecho esta torre? Para protección al hombre contra un diluvio como el que acababa de pasar. ¿No lo creen? Y quizás pensaban más en el futuro. Ellos no creían lo que Dios había prometido. Dios prometió que ya no iba a destruir al mundo con un diluvio más. Sin embargo, no lo creyeron. Es dudoso que pensaran que podrían construir una torre hasta el cielo, ya que se hubiera elegido un lugar más alto sin usar Sinar. Y realmente, si nosotros nos ponemos a pensar, ¿para qué ellos querían llegar al cielo, no? Bueno, prácticamente ese no era su objetivo, que fueran a llegar hasta el cielo. Lo interesante es que, indagando un poquito más acerca de esto, se dice que era más probable que ellos construyeron la torre como un punto de observación de los cielos. Fue construida, se dice que hasta los cielos, con la finalidad de la astrología y las prácticas ocultistas que tienen historia en ese lugar, Babel. Esa fue la razón. Una torre, y tú vas a escuchar el nombre Sigurat, no sé si lo has escuchado, te suena el nombre, usada para observar las prácticas astrológicas. Esa era la intención de esta torre. El hombre edifica su vida sin Dios en medio de rebeldía e incredulidad. Eso es edificar sobre el ladrillo y no sobre Dios. Por otro lado, nosotros podemos aprender esto. Dios utiliza piedras en la construcción del templo y hoy en día usa piedras vivas. Piedras que se colocan justas en la casa espiritual. ¿Por qué digo esto? Primera de Pedro 2:5 dice así, y escuchen, dice, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Cristo Jesús. La pregunta es, ¿cómo vamos a edificar nuestra vida? ¿En ladrillo o en piedra? Si nosotros queremos ser piedras vivas, debemos edificar en la roca que es Cristo Jesús y no en el hombre. Si alguien te dice, vamos, edifiquemos sobre el ladrillo, creo que debemos de no aceptarlo, ya que es rebeldía e incredulidad
hablando espiritualmente. Y creo que es bueno que nosotros podamos observar la razón que ellos están edificando esta torre famosa llamada Babel. El siguiente segmento, del versículo 5 al 9, vemos a Dios cuando los dispersa por toda la tierra. Y dice así: y descendió Jehová, versículo 5, para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Aquí vemos una vez más cuando dice y descendió Jehová, una expresión como lo hemos visto en estos principios de Génesis, de antropomorfismo. ¿Qué quiere decir con eso? Es una atribución a la divinidad de características humanas, para que nosotros podamos tratar de entender lo que estaba pasando. En este caso, Dios tomó acción en la situación. Versículo 6 dice: y dijo Jehová, he aquí el pueblo, es uno. Hay una unidad ahí, pero una unidad errónea. Y todos estos tienen un solo lenguaje. Y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora aquí cuando dice el pueblo es uno, el hombre está en rebeldía. Y cuando dice nada les hará desistir, observamos hasta qué grado ellos se encontraban. El hombre se encontraba con un corazón duro de cambiar. Y no sucede así. Cuando es uno duro de cambiar, no lo mueve nada. ¿Se acuerdan cuando el faraón que no quería dejar salir al pueblo? De la misma manera. Versículo 7 dice: ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Aquí cuando nosotros observamos, dice descendamos, habla de algo plural. Aquí vemos una referencia de la Trinidad, del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Algo también interesante que dice es que confundamos allí su lengua. No dice vamos a borrar este pueblo y vamos a comenzar otra vez así como Noé. Ahí vemos la misericordia de Dios, ¿no lo creen? A Dios le pudo haber sido fácil, ¿sabes qué? Otra vez, vamos a borrar otra vez y que vuelva a empezar todo. Y cuando vemos esta palabra, ¿se acuerdan que también cuando David, y vemos en los Salmos, dicen, por favor Señor, que mis enemigos sean confundidos? Vemos también el corazón de David. Y se dice que David es un hombre conforme al corazón de Dios. Ahora, ¿por qué dice eso, confundir? ¿Qué queremos decir con esta palabra? Que realmente ese enemigo, esa persona que tiene un corazón duro, cuando se dice que sea confundido, quiere decir que vuelva a los caminos de Dios. Que realmente se arrepienta, que se dé cuenta que esa persona está en un camino erróneo, errante. Me acuerdo de una canción que cuando era chico la cantaban bastante. Oh pecador, ¿dónde vas errante? ¿No? ¿A dónde irás? Y dice, busca la paz. Pecador, ¿dónde vas errante? Y hasta la fecha me lo acuerdo. Pero es algo interesante y aquí dice, confundamos allí su lengua. ¿Para qué? Para que ninguno entienda el habla de su compañero. Versículo 8 dice, así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Aquí observamos Dios encontró sobre el hombre también caído. El hombre de Babel forzado a ser separado muestra la misericordia de Dios sobre su creación. Versículo 9 dice, por esto fue llamado el nombre de ella, Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. La división de la lengua es un tema muy, muy interesante. No sé si ustedes se han puesto a pensar.
No fue un invento del hombre, como quizás algunos pueden creer, ¿no? Que alguien se tomó el tiempo para hacer otro lenguaje. Yo cuando era chico quise hacer un lenguaje y es muy difícil. Sin embargo, es solamente Dios lo pudo hacer. El lenguaje no puede ser producto del hombre, juntando sonidos por sí mismo. El lenguaje es tan complejo porque las lenguas existen como sistemas completos. Y cuando tú vas a fondo de cada lenguaje, dices, wow, realmente solo Dios pudo hacer hecho esto. Dios comenzará a hacer al hombre mejor, y Él comenzará también con un hombre que va a hacer su voluntad, incluso si no hace perfectamente su voluntad. Y aquí vemos la confusión de la gente con otros lenguajes. En esta segunda parte vamos a ver del versículo 10 al 32 la línea de Adán a través de Sem hasta Abraham. Yo puedo observar la primera etapa, la primera parte de este capítulo 11, como si llegara aquel pastor sobre las ovejas, ¿verdad? Y que las ovejas, y tratar de esparcir las ovejas, hay más pasto, ¿no? Y tratar de arriar a las ovejitas a un buen lugar. Y si nosotros observamos esto, algo que ellos estaban haciendo erróneo es cuando Él dijo multiplicaos, fructificad y realmente llenar la tierra. Sin embargo, ellos no lo hicieron, querían unirse, ser como cuando dicen el pueblo unido jamás será vencido, ¿no? Y con sus pancartas, ¿no? Y sí se puede, ¿no? Sin embargo, han desobedecido a Dios y es por eso la dispersión de este pueblo. Pero la siguiente línea de Adán a través de Sem es muy importante. Y si ustedes se dan cuenta, en algunos capítulos vemos un montón de nombres que a veces es difícil de pronunciar. Pero cada versículo de la Biblia es importante. Porque nosotros cuando encontramos un nombre podemos ver de qué línea vienen y más investigación acerca de esto. Pero vamos a observar el versículo 10 y vamos a leer, y dice así: estas son las generaciones de Sem, de edad de 100 años. Si se dan cuenta, ya no están hablando de 500, 600, 800 años, ya son 100 años. Y se dice que engendró a Arfaxad 2 años después del diluvio. Y vivió Sem después de que engendró a Arfaxad 500 años. Y engendró hijos e hijas. Arfaxad vivió 35 años y engendró a Sala. Y vivió Arfaxad después que engendró a Sala 403 años y engendró hijos e hijas. Sala vivió 30 años y engendró a Eber. Y vivió Sala después que engendró a Eber 403 años y engendró hijos e hijas. Eber vivió 34 años y engendró a Peleg. Y vivió Eber después de que engendró a Peleg 430 años y engendró hijos e hijas. Peleg vivió 30 años y engendró a Reú. Y vivió Peleg después de que engendró a Reú 209 años y engendró hijos e hijas. Reú vivió 32 años y engendró a Serug. Y vivió Reú después de que engendró a Serug 207 años y engendró hijos e hijas. Serug vivió 30 años y engendró a Nacor. Y vivió Serug después de que engendró a Nacor 200 años y engendró hijos e hijas. Nacor vivió 29 años y engendró a Taré. Y vivió Nacor después que engendró a Taré 119 años y engendró hijos e hijas. Ahora, versículo 26 al 28 vamos a ver y vamos a agarrar el nombre de Taré. La familia de Taré en el Ur de los Caldeos.
Y con esto vamos a llegar a un nombre muy importante. Versículo 26 dice, Taré vivió 70 años y engendró ¿a quién? Abraham. Queremos llegar a ese nombre. Y si tú tienes un marcador o si tienes tu tableta o tu iPad con un clavito, subráyala ahí para que no se te olvide. Nunca se te va a olvidar. Te vas a acordar, híjoles, fue cuando fue y subrayé a Abraham. Me acordé, no me duele todavía, dice. Pero dice, queremos llegar a este nombre, Abraham. Dice que Taré vivió 70 años y engendró a Abraham, a Nacor y Harán. Estos tres nombres son importantes, pero el más importante es Abraham. Abraham es la primera mención aquí en este versículo que más tarde fue cambiado por Abraham, ¿verdad? Se menciona el nombre de Abraham alrededor de 312 veces en 272 versículos de la Biblia. ¿Es importante? Sí lo es. Esto indica que su nombre es importante, es el más famoso del Antiguo Testamento y es uno de los hombres más influyentes de la historia. El libro de Génesis incluye más de 2000 años y más de 20 generaciones. Sin embargo, se usa casi una tercera parte de su texto sobre la vida de un hombre. Y este es Abraham. Así es que de ahora en adelante vamos a ver la vida de Abraham y a dónde vamos a llegar y cuál es el objetivo. Versículo 27 dice, estas son las generaciones de Taré, el papá de Abraham. Taré engendró ¿a quién? A Abraham, a Nacor y a Harán. Y Harán engendró a Lot. Abraham es único en el sentido que es el llamado, como ustedes lo han escuchado, amigo de Dios. Qué bonito, ¿no? Qué bonito es poder decir, yo soy amigo de Dios. ¿Ah? Santiago 2:23, escuchen lo que dice acerca de esto. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. No solamente eso, pero dice que Abraham, tu amigo para siempre. Ay, qué hermoso, ¿no? ¿Cuántos tenemos amigos de por vida, si lo podemos decir así? Fíjense lo que dice 2 de Crónicas 27. Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel? Y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo para siempre. Ah, qué hermoso, ¿ah? Imagínate, quita el nombre de Abraham y pon tu nombre ahí. Ah, qué suave, ¿no? Y no solamente eso, pero Abraham, mi amigo, fíjense lo que dice Isaías 41:8. Pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. ¿Ah, qué más hermoso es esto? Abraham, amigo de Dios. Versículo 28 dice, y murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. La tercera parte vamos a ver la familia de Abraham y su hermano Nahor. Aquí Abraham sale de la fotografía. Versículo 29 al 30 dice así, y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham, ¿quién fue? Era Sarai. Y el nombre de la mujer de Nacor era Milca. Nombres conocidos, ¿verdad? Hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era ¿qué? Estéril y no tenía hijo. Ahora, lo interesante de esto es que el significado de Abraham es padre. Quizás tuvo que haber sorprendido a algunas gentes, ya que Sarai era estéril y no tenía hijos. Digo, chirón, pues
Abraham significa padre, ¿cómo va a ser esto, no? Podría haber habido una confusión ahí. No había sentido quizás para el hombre el hecho de que no tenía hijos. Sin embargo, su carencia de hijos, como nosotros observamos aquí, tomaría un lugar muy importante en el plan de redención de Dios. Qué interesante. En la última parte vamos a ver la familia de Taré y su viaje desde Ur de los Caldeos a Harán. Versículo 31 y 32. Y dice así el 31, y tomó Taré, ¿a quién? A Abraham su hijo y a Lot hijo de Harán. Dos personajes interesantes. Hijo de su hijo. Y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Ahora aquí observamos en la historia de Abraham que comienza todo en este lugar llamado Ur de los Caldeos, que es Babilonia. Abraham era una de la familia de adoradores de ídolos, y probablemente él mismo fue adorador de ídolos, como lo describe Josué antes que el Señor le llamara. Interesante, ¿no? A veces nosotros observamos a Abraham, una persona que creció en la iglesia, quizás, ¿no? Sin embargo, imagínense aquí, y fíjense lo que dice Josué 24:2, y aquí lo menciona Josué. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. Esto es, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Interesante, ¿verdad? ¿Qué pasó con Abraham? El escogido de Dios, el amigo de Dios, sirviendo ídolos. Pero la historia sigue y todo cambia. Y se dice aquí, Josué dice que servían a dioses extraños. Ahora, Hechos 7, del 2 al 4, Pablo deja muy claro el llamado de Abraham antes de llegar a Harán. Y si nosotros nos damos cuenta, se dice que Taré, tomó a Abraham, a Lot, a la esposa de Abraham, Sarai, y se los llevó ¿a dónde? A Harán, right? Pero no fue donde ahí le llamó Dios a Abraham, sino que realmente en Hechos 7, 2 al 4, Pablo lo menciona que fue en el lugar de Ur de los Caldeos, en Babilonia, cuando Dios lo llamó. Y fíjense lo que dice Pablo en el Hechos 7, 2. Y él dijo: varones hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán. Y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela, y ve a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. Y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Observamos aquí que Dios ya lo había llamado. Y vamos a observar dos nombres con significado para que nosotros podamos reflexionar. El número 1 es Taré, el número 2 es Harán. En aquellos tiempos, cuando se le ponían nombres a las personas, era porque realmente significaban, tenían mucho significado para la vida de uno. Lo interesante de que el nombre de Taré significa retraso, demora, y el nombre de Harán significa estéril,
seca. Ahora, ¿en qué podemos reflexionar? Cuando Abraham estaba en obediencia, como podríamos decirlo, parcial, una obediencia no completa, una obediencia no al 100%, la demora y la esterilidad caracterizó su vida. Y vamos a ver la historia de lo que pasó con Abraham. Una vez más, cuando Abraham estaba en obediencia parcial, esto quiere decir que no estaba al 100%, la demora y la esterilidad caracterizó su vida. De la misma manera nosotros podemos pensar así. Cuando demoramos en acercarnos a Dios, también experimentamos esterilidad. No hay fruto en nosotros. Interesante, ¿no? Jesús dice en Juan 15:5, y creo que esto es para que aprendamos acerca de lo que está pasando también y lo que sucedió en la torre de Babel. Y me gustaría que escuches lo que dice Jesús en Juan 15:5, y dice así: yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano, o en otras palabras, toda rama que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano o la rama no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, las ramas. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Y subrayen esta palabra: porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Cada vez que yo escucho este pasaje me emociona. Hace quizás 2 años, si no me equivoco, atrás, tuve el privilegio de poder trabajar en una viña. Alrededor quizás unas 1000 plantas de viñas. Y estudié un poquito acerca de las viñas. No era experto porque no las era. Pero llegué a este rancho de 200 acres. Y con la finalidad de reavivar una viña. Y cuando se me dijo de esta viña, yo pensé, las uvitas. Y voy a llegar así a agarrar las uvas y ahí con los pies haciendo el vino y cosas así, ¿no? Y no, cuando llegué, todo desierto. Y las uvas, no, pues las que vamos a hacer, las que vamos a trabajar. Y todas las ramas estaban secas. No sé si ustedes han ido a una viña. Es hermosa la viña, es lo más hermoso que yo he podido experimentar. Y me acuerdo que fui en tiempo de verano y realmente era un tiempo muy duro. Y lo interesante que, la viña es algo hermoso, tienen sus tiempos, cada estación tiene su modo de elaborar, de trabajar ahí. Pero lo interesante es que cuando estudié acerca de las viñas y se me instruyó un poco ahí, me dijeron, ¿sabes qué? Lo que vamos a hacer es, de estas viñas, vamos a tratar de sacar las ramas secas, las ramas que realmente ya no pueden dar más fruto.
Y vamos a tratar también de elegir y tratar de desechar ramas porque son bastantes. Y necesitamos solamente como 4 brazos. Tienes el tronco y brazos tienen que salir y hay alambres en medio. Y solamente ciertos brazos puedes tener en cierta capacidad de alambres. Las demás tenemos que quitarlas. Y mi pregunta fue, ¿y cuál de las ramas tengo que cortar? ¿Y saben lo que me dijeron? Es ahí donde tú tienes que tomar la decisión. Y se me hizo, pensando en la palabra de Dios, digo, qué interesante es esto. Muy interesante. Y cuando comencé a observar la primera viña, pues quizás pobrecita, a lo mejor le di en la torre, ¿no? Como buen viñero. Pero ya a mitad del campo ya sabía mejor las cosas. Ya estaba con más seguridad sobre la viña. Pero lo interesante de esta viña es que cuando tú cortas la rama, ese pámpano seco que tú puedes ver así con tus ojos, una rama seca, sale agua. Empiezan a brotar gotitas de agua. Y dices, interesante, hay agua hay vida en esta viña. Y es algo que dije, wow, qué hermoso es. ¿Cómo es que Jesús aquí habla acerca de la viña y realmente nos los muestra para entender algo espiritual? Y aquí dice, vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Dice que nosotros tenemos que permanecer en Él, así como Él en vosotros. Y viendo que cada vez, si había una rama que no estaba conectada en la viña, tenía que yo desecharla. Y todas esas ramas se juntaban e iban a la basura. ¿Por qué? Porque realmente, si ese pámpano no está conectado en la viña, no hay fruto más. Y eso es muy cierto. Yo lo pude ver literalmente en la viña. Pero lo más hermoso es cuando tú comienzas a ver el fruto del trabajo. Y dices, wow, las uvas están saliendo. Y puedes ver las uvas y dices, el trabajo que uno hizo en verano, ¿no? Ya, todo el trabajo que se hace. Y dice así el versículo 8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis mis discípulos. Creo que es bueno que nosotros podamos edificar en la piedra que es Cristo Jesús. Y cada vez que nosotros observamos la palabra de Dios y somos instruidos y somos exhortados también, y cuando vemos en nuestra vida y analizamos que estamos en un error y no hacemos nada al respecto y no hay arrepentimiento en nuestra vida y hay un corazón duro, ¿saben lo que está pasando? Que entonces estamos viviendo una vida sin Dios. Estamos construyendo sobre ladrillo y no sobre piedra. No hay fundamento en nosotros, sino que hay una rebeldía, hay una incredulidad. Y creo que es bueno que nosotros podamos reflexionar al respecto. Porque separados de Dios, nada podemos hacer. Y eso es verdad. Eso es verdad. Que nosotros siempre podamos, como pámpanos, como esas ramas, estar siempre permaneciendo en la vid. Y que nosotros podamos llevar mucho, mucho fruto. Eso es lo que quiere Dios de nosotros. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por esta noche. Padre, hemos aprendido, Señor, acerca de esta historia famosa, Señor, esta historia de la torre, Señor, de Babel, de este pueblo, Señor, en medio de incredulidad,
tratando de estar unificados sin ti. Y viendo también, Padre, que estaban errando en lo que tu palabra decía, Señor, en lo que tú decías a ellos. Número 1 es multiplicar. Número 2, fructificar. Y número 3, llenar la tierra, Señor. El hombre de corazón duro, Señor, desiste y trata de ir en contra de ti, Señor. Para que nosotros podamos ser hombres sabios, sabios que podamos nosotros arrepentirnos de lo que estamos haciendo, si estamos edificando en ladrillos, Señor. De poder dejar todo ese material, Señor, desecharlo en nuestras vidas y poner en nosotros esta edificación hecha, utilizada, así como en el templo, la piedra, Señor, que es Cristo Jesús, Padre. Te pedimos, Padre, que tú seas con nosotros, Señor, y Padre, que podamos estar siempre contigo, Señor. Hemos escuchado, Padre, que sin ti no podemos hacer nada, Señor. Pero aún así, Señor, dice que si nosotros estamos en ti, Señor, podemos pedir lo que queramos, Señor. Y no es porque realmente nuestro propio deseo, Señor, sino, Padre, que el simple hecho de que podamos estar sincronizados contigo, estar en tu voluntad, Señor, nos hace tener esos buenos deseos, Padre, bajo tu voluntad, Señor, de poder pedir cualquier cosa, Señor. Sé con nosotros, Padre, en esta noche, y a medida que nosotros comenzamos una semana nueva, Padre, que podamos analizar nuestras vidas, Señor, y que podamos también, Señor, no errar, Señor, sino permanecer en ti, Padre, llevar frutos, Señor, y también ser tus discípulos, Padre. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor, que nos limpia, tu palabra que nos hace caminar por el buen camino, Señor, y podemos conversar contigo, Señor, todo el tiempo, y de que podamos decir: soy un amigo de Dios. Padre, gracias también te damos, Señor, por tu misericordia, Señor, y porque lo que tú tienes cada día en nuestras vidas, Señor, esos tiempos difíciles, situaciones, Padre, que nosotros podemos confiar en ti, Señor, y ver tus maravillas en nosotros, Padre. Gracias, Padre, y Señor, te pedimos que el momento de comenzar una nueva semana, Señor, que podamos comenzar bien, Señor. Y, Señor, que podamos también, Padre, compartir, Padre, a otros que no te conocen, Señor. Gracias por todo, Padre, en Cristo Jesús. Y todos decimos amén.